No todas las, ahora sí. Bueno, buenas noches, amigos y amigas, si se van a unir en el transcurso de los próximos minutos. Muchas gracias por aceptar esta invitación a compartir este espacio habitual cada mes en lo que hemos llamado encuentros transformadores para nuestra comunidad de Humanizarte, Intro y todas las personas que compartimos este camino. Hoy tengo una invitada muy especial por varias razones. Eh, Normalmente invito a personas que conozco desde hace buen tiempo, algunos de toda la vida, y cuando me refiero a esa vida me refiero a este camino que no fue toda la vida, pero desde que empecé este camino. Talia Guerrero González la conozco hace muy poco realmente, que además ha sido de las sorpresas más agradables para mí, porque aunque hace varios años que tengo contacto con personas de México, con amigos entrañables, eh, no tenía la fortuna de conocer a Talia. Es factible que en algún momento me hayan hablado de ella y tal vez por lo distraído que a veces estoy, como, no me había detenido. Eh, Tuve la oportunidad, eso fue cuánto, Talia, el Día Mundial del Eneagrama fue hace un par de meses ya. Pues fue finales de mayo, sí, hace mes y medio. Tuve la oportunidad de representar a Colombia en el Día Internacional del Eneagrama, donde Talia era anfitriona. Y después de mi ponencia, tuvo unas palabras muy diferentes hacia lo que había expuesto y sobre todo unas palabras que me indicaban que habían cosas que compartíamos. Y luego tuve la oportunidad también, por una actividad de la Asociación Colombiana de Enneagrama, de escucharla en una presentación muy interesante sobre los subtipos, donde compartía con los compañeros de la Asociación Colombiana que la última media hora, los últimos 20 minutos de esta exposición había sido uno de los regalos más hermosos que había recibido en el mundo del enneagrama. Y en ese momento dije, tengo que invitar a Talia a uno de los encuentros transformadores. Yo voy a leer aquí literalmente algo que encontré y con eso no peco de olvidar algo, porque quiero empezar por ahí. Talia nació y reside en la Ciudad de México. Es Ujú. licenciada en comunicación social. Su carrera profesional se ha desarrollado en el ámbito de la investigación social y de mercados, principalmente en corporaciones, Ujú. incluyendo PepsiCo México, donde trabajó durante 16 años, dirigió el departamento de Insight. Descubrió el enneagrama en el 2004, o sea, hace 21 años, Ujú. y después de años de estudio independiente completó el programa de capacitación para la certificación por el Enneagrama Institute. Ha aplicado el conocimiento en su trabajo con equipos organizacionales para el desarrollo de talento y para mejorar la colaboración, la confianza y la integración. Actualmente trabaja de forma independiente y desarrolla nuevos proyectos en los que puede combinar su experiencia corporativa de marketing y de investigación con el Enneagrama, utilizando su profundo conocimiento de las personas para integrar programas de empatía en los comportamientos culturales y organizacionales bajo una visión centrada en el ser humano. Desde que se unió al consejo de la IA, le hace parte del consejo directivo de la Asociación Internacional de Enneagrama. Talia ha presidido los grupos de trabajo de Insight
y lenguajes, creo que. Ujú. Muy bien. Sorpresa también, digamos, que viene del mundo corporativo y no es común encontrar en el mundo corporativo la visión que compartimos con Talia y vamos a conversar sobre eso hoy. Entonces, otra sorpresa y eh, aún más interesante. Entonces, bienvenida, Talia. Un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias, Germán. No, al contrario, muy contenta y muy agradecida por la invitación, ¿no? Y bueno, obviamente trabajamos por expandir el enneagrama en el mundo, por profundizar en su sabiduría, en sus enseñanzas. Y yo siempre estoy dispuesta a conversar, ¿no? Y a generar esta hermosa labor desde diferentes frentes. Entonces, te agradezco muchísimo la invitación y pues aquí estoy. Muy bien. Empecemos entonces y miremos un poquito el aspecto humano que me parece fundamental, porque definitivamente el enfoque que vamos a encontrar aquí hoy, que coincidimos, pues tiene un pilar y es el humanismo. Entonces empecemos por el humanismo, por la parte humana. Claro. ¿Qué te llevó al eneagrama? ¿Cómo llegaste al eneagrama? Bien, el enneagrama llegó a mí. Es decir, no lo tenía en el radar. De hecho, tengo que empezar diciendo que me identifico con el eneatipo 5, con un instinto sexual dominante. Y podrás imaginar, Germán, que eso me ha llevado a ser una gran exploradora desde muy pequeña, ¿no? De hecho, yo pienso que de niña tuve el arquetipo de la niña mágica, esta niña que siempre cree que hay algo más allá de lo que se ve, ¿no? Entonces, em, mi mundo infantil estaba habitado por hadas, por duendes, por mundos mágicos, por amigos imaginarios, muy en el tono explorador también del propio eneatipo, ¿no? Que al final tiene esta profundidad hacia adentro. Y entonces, ya para mis 28 años que conocí el eneagrama, yo ya había explorado muchas cosas, ya había leído muchísimo, ya había estado involucrada en diferentes tipos de prácticas. Estaba en ese momento, de hecho, muy interesada en la práctica tolteca, en la toltequidad, que tiene mucho que ver con el corazón y las raíces de México. Y el enneagrama llega como de verdad de la nada. O sea, fue un taller que impartió Andrea Vargas, que era muy amiga de la que era directora de Insights en ese momento en PepsiCo, en la empresa donde yo trabajé tantos años. Y es esta directora, mi jefa, la que contrata a Andrea para que nos dé un curso de enneagrama porque ella lo había aprendido y le encantaba el modelo y quería, en realidad lo que quería era conocer nuestro eneatipo, ¿no? Ella como jefa, obviamente, como para, pues, para saber por dónde y, ¿no? Y yo fui a ese taller, fueron 2 días, recuerdo perfecto todo. Fui a ese taller con, sinceramente, muy bajas expectativas. Dije, hay una herramienta más de personalidad y ahora nos van a decir, tú eres amarillo y tú eres verde y tú, no, o sea, y salí partida en dos. Salí partida en dos. En verdad, es más, recuerdo con mucha claridad que desde el principio me atrapó mucho, ¿no? O sea, que, no sé, o sea, sentí desde el principio que trascendía este mundo corporativo, trascendía, fue algo muy especial. Y justo cuando yo escuché la explicación de Andrea sobre el eneatipo 5 fue brutal. De hecho, lo más fuerte para mí fue asimilar, Andrea, como después yo lo hice, estudió con Ross Hudson, ¿no? Uno de los autores de la sabiduría del Enneagrama y uno de los fundadores del Enneagram Institute. Y había una frase para el Eneatipo 5 que es el mensaje que recibiste en la niñez, ¿no? El mensaje
el mensaje clave. Y esa frase dice, no está bien sentirse a gusto en el mundo. Ujú. No está bien sentirse a gusto en el mundo. Y está completada con otra que dice, tus necesidades no me mueven. Tus necesidades son raras. Eso fue lo que yo interpreté. Y esa fue doloroso. Eso fue lo que yo sentí, dolor, porque me identifiqué tanto con esas dos frases. Y yo tengo que decirte que yo crecí en una familia súper funcional. O sea, mis papás son como dos seres humanos súper grandes, se hicieron cargo de todo, fuimos una familia súper feliz. Y ahí es donde yo encuentro una riqueza enorme en el enneagrama, ¿no? Porque yo podría decir, crecí con un muy bajo nivel de trauma. Es decir, para otras historias que yo he conocido, para gente con la que he acompañado procesos fuertes. Y aún así puedes ver las heridas, aún así están esas marcas, ¿no? Están las marcas del eneatipo. Es decir, eso es lo que a mí me encantó del eneagrama. Es decir, que nadie se salva. Es, Se me ocurre en este momento una pregunta y es, ¿fue amor a primera vista o fue un proceso de descubrimiento más profundo? no, no, no. O sea, ya ni amor a primera vista, fue un crush, así crush. Porque obviamente, sin yo saberlo, desde mi ya muy conformada personalidad 5 empecé en una búsqueda impresionante de libros, de información, o sea, quería comerme vivo al eneagrama, o sea, entonces esos primeros años fueron y más desde mi sexual dominante, un rush, o sea, como una pasión enorme por entenderlo, por asimilarlo, por leer autores, por ver qué hacía yo con eso que se me había hecho. O sea, recuerdo en esos primeros 5 años haberle dibujado el eneagrama en servilletas a la mitad de mis conocidos, ¿no? Y fue fascinante, o sea, y ha sido así, Germán, ha sido así por 20, 21 años. Ha sido un camino hermosísimo. O sea, si yo pudiera decir, más allá de las prácticas espirituales, ¿no? De mi propia línea mística, lo voy a decir, ¿no? Porque yo siento, o sea, me siento un ser místico, ¿no? Conecto con el misticismo. El eneagrama ha sido un constante habilitador en el tiempo de crecimiento, de miradas, de muchas cosas. Entonces sí, fue enamoramiento a primera vista, con dolor, con placer y con todo, porque nunca ha dejado de maravillarme cómo puedes seguir dando, proponiendo, ¿no? Proponiendo nuevas formas de ver las cosas. Y pues ha sido un viaje hermoso también, personal, todo un viaje personal de autodescubrimiento, no solo de el patrón del eneatipo, que es un poco lo que a mí me gustaría platicar hoy también, ¿no? No solo desde el patrón del eneatipo, sino empezar a ver que es un gran mapa de lo humano. En algún punto me acuerdo haber tenido un sueño hermosísimo, donde venía a mí la frase, nada de lo humano te es ajeno, nada de lo humano te es ajeno. La experiencia humana está marcada por nuestra cosmovisión de especie, o sea, compartimos el mismo ADN, espiritualmente estamos inevitablemente, intrínsecamente relacionados. Entonces, no, esta cuestión de el eneatipo y identificarte es solo el inicio del viaje, ¿no? Entremos en materia con algo que me parece fundamental de tu visión que ya nos estás adelantando y además con la emoción que lo habla. ¿Qué significa para ti vivir desde el alma? Vivir desde el alma.
Yo tengo la sensación de, de que hay una elegancia, no sé cómo decir, es una elegancia divina en el proceso de individuación. Es decir, si Dios quisiera, y no existiría esta creatividad, ¿no? Es decir, Dios por sí mismo está completo, ¿no? Y los fractales, las diferentes miradas, las diferentes vivencias y especialmente las diferentes experiencias conforman el todo. Entonces, para mí en particular, vivir desde el alma o asumirme como un alma conlleva un proceso muy fuerte de conciencia y responsabilidad. Es decir, para mí el alma tiene que ver con la individuación desde la presencia y la conciencia. El espíritu es universal. El espíritu, el mundo espiritual como tal y nuestro espíritu es intocado, o sea, es un espacio completamente libre de enfermedad, de estrés. Incluso podríamos decir es, como bien dijo Víctor Frank, es la única parte de nosotros que está intocada y que así va a permanecer y aún así está accesible a nosotros. El alma, para mí, esto es una visión totalmente personal de mi propio descubrimiento. Para mí el alma es lo que nos permite ese proceso de conocerme a mí misma. O sea, es el espectro del el halo espiritual desde la individuación, desde un artefacto, un avatar, o no sé cómo llamarlo. O sea, en este caso es un cuerpo encarnado, ¿no? Un alma encarnada en un cuerpo. Entonces, vivir desde el alma es conectar con esos dos aspectos para mí, que conllevan la presencia, que es la conciencia de mi existencia, la realidad de mi existencia y por otro lado, la responsabilidad que trae este proceso de individuación. Hablando de experiencias, ¿cuál ha sido tu mayor descubrimiento espiritual a través de esta sabiduría, a través de la sabiduría del Enneagrama? Uf. Uy, esa es muy buena pregunta y posiblemente no pueda contestarla tan rápido. No importa, tómate tu tiempo. Totalmente. Has- para mí, yo te voy a decir, porque puedo hacer algo muy poético de esto y no quisiera entrar ahí necesariamente, aunque podría ser muy bello. ¿Por qué Para no? mí, la gran pauta, o sea, para mí, la gran pauta espiritual ocurre cuando empieza el proceso real de desidentificación del, del, del programa, ¿no? Del programa del eneatipo. Es decir, cuando, cuando has trabajado en esa conciencia del patrón, de cómo ocurre. Porque yo hoy en día puedo estar viviendo algo muy fuerte, algo muy dramático, por ejemplo, y al mismo tiempo estar observando los disparadores de mi ego. Es decir, no sé si esto hubiera ocurrido con otra cosa, ¿no? No sé si alguna de mis prácticas espirituales, es muy posible que sí, porque sabemos que los linajes llevan hacia ese lugar, pero es tan detallada la forma en que ocurre con el enneagrama, es tan específica, es tan predecible incluso, y tener ese factor de contemplación,
y de decisión, eso para mí ha sido una cosa muy grande. Y me pasa mucho, ¿eh? O sea, no crean que es así como solo en grandes momentos o... Es decir, puedo sentir cuando mi cuerpo entra en estrés, puedo sentir cuando las, los pensamientos exactos que lanza mi estructura egoica para que yo entre ahí, para que entre. Y hoy puedo verlos y a veces no puedo salir, ¿eh? A veces voy con ello, pero voy en conciencia de ello. A veces, Acá, sigue, sigue. a veces me rindo ante ello también. Me rindo ante ello, porque también reconozco al ego como una estructura, un diseño muy iterado, muy sabio, ¿no? Sí, por supuesto. Ya, yo estudié Design Thinking, Germán. Estudié esto que le llaman ahora Design Thinking, que es para, digamos, como hacer creatividad, innovación, sobre todo de productos, con iteraciones. Y cuando estudié Design Thinking dije, wow, qué impresión el ego en su estructura. Cada uno de los eneatipos tiene millones y millones de iteraciones. Son estructuras casi perfectas y funcionan. Se me ocurre lo siguiente, ahora que estás hablando de eso y cuando hablaste ahora de la desidentificación. Si tu eniatipo hablara desde el alma, ¿qué crees que te diría? Mi eneatipo desde el alma trabaja en la verticalidad, o sea, es muy bello porque el eneatipo no va a desaparecer, ¿no? El eneatipo es un compañero constante, es un programa, digámoslo así, es un programa. Es un programa que va a tomar el control si tú no lo tomas. Es solo eso. Va a tomar el control si tú no lo tomas. Si tú no, si tú desde tu ser interno no tienes otra propuesta de respuesta, de defensa, de estrategia, él va a hacerlo porque está a tu servicio. Esa es la gran paradoja. El negativo me diría, yo soy una paradoja, soy la gran paradoja. Si la descubres, nos vamos a divertir mucho. Si no la descubres, ahí voy a estar para ti siempre. Voy a tratar de salvarte y voy a hacer lo que yo sé hacer, que es cumplir esta estrategia. Cuando uno dice, no, espera, yo tengo otra estrategia, cuando uno tiene el espacio para proponer algo diferente, ahí surge otra cosa. Ahí hay risa, ¿no? Ahí hay diversión, porque al final es eso, un poco lo que trabajamos también, la forma en que enseñamos nosotros el diagrama en egoconciencia tiene que ver con eso, tiene que ver con que el eneatipo y el ego como tal no es bueno ni malo. Ahí está, ¿De acuerdo? simplemente ahí está, es parte de esta experiencia, es parte de esta vida, es más, es imposible no desarrollarlo. ¿Tú crees que cada eneatipo encarna una forma particular de desconexión del alma? ¿Y cómo se revelaría la espiritualidad a través de esa estructura? Em, No, es totalmente mi opinión, Germán. O sea, porque, vamos, quién va a decir cuál es la verdad absoluta, ¿no? O sea, es una pregunta elevadísima, aparte. O sea, conceptualmente elevadísima. Yo te puedo decir lo que imagino, ¿no? Yo no creo no creo que eso importe. O sea, no creo que esa sea como la llave, ¿sabes? La respuesta, la llave hacia algo diferente. Es decir,
me parece que en el mundo de las posibilidades, es decir, en el momento en que un alma, un alma se encarna en un mecanismo autoconsciente, con las características biológicas que nosotros tenemos, en el momento en que un alma toma esta visión autoexistente, vamos a decirle así, de conciencia autoexistente, le es entregado un pincel más grande. O sea, ese es un poco lo que yo creo, ¿no? De inicio el eneagrama nos dice hay 9 vías, ¿no? Es decir, hay 9 como softwares que están disponibles y que de cierta forma es posible que incluso uno ya traiga una predisposición a alguno, ¿no? O que por las mismas experiencias de la niñez y demás, uno termine en estas mismas iteraciones, con base en la experiencia, sobreidentificado o fijado en alguna de estas 9, ¿no? Ese es como, para mí que es, ya hay una conexión psique-cuerpo, ¿no? O sea, es decir, así está conformada nuestra cosmovisión. Es como, hay 9 estrategias y lo vemos, ¿no? Y después todos los subtipos y después, es decir, como algo muy central y después con cierto nivel de colocación y descolocación. Yo Has lo, mencionado varias veces lo de prácticas espirituales. Me gustaría volver un poquito atrás. sí, Antes de conocer el enneagrama, ¿tenías esa conexión, esa búsqueda espiritual o fue a sí. partir del enneagrama? No, 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 no. No, desde muy niña. O sea, yo te puedo decir, mi vida en general, yo siempre he pensado que parte de la experiencia, incluso del ego, ¿no? De mi propio ego, tiene que ver con justo como el habitar dos mundos, ¿no? Que también es muy del cinco sexual, tengo que reconocerlo. Es decir, yo generé una vida muy lineal a la familia, muy lineal a cumplir con objetivos como, como humanos, ¿no? Muy, muy puntuales. La escuela, como terminar, lograr ciertas cosas, graduarme, ser buena estudiante, ser buena deportista, ser campeona en el básquet, o sea, como una línea muy desde lo tangible y un mundo sutil, espiritual muy grande y muy escondido, para muchos, ¿no? Entonces, yo por mis propios medios he sometido mi alma a a muchas cosas, ¿no? A muchos caminos. Yo fui criada en el catolicismo y yo puedo asegurar desde mi experiencia infantil, desde mi experiencia de adolescencia, el haber tenido una comunión enorme con Cristo, por ejemplo, desde mi propio lugar interior. O sea, experiencias místicas profundas, es decir, incluso cuando era niña yo le decía a mi mamá, lloraba porque le decía, mamá, es que yo no quiero ser monja. Y mamá me decía, pero ¿por qué vas a ser monja? O sea, si no quieres ser monja, no seas monja. Pero yo sentía tanto, y era mi visión infantil, porque yo estaba en una escuela de monjas, era que si uno sentía tanto fervor o tanta cosa, ¿no? Por ejemplo, cuando rezábamos el rosario, yo sentía que me elevaba, o sea, y yo decía, es que yo las veía a las monjas y no me gustaba, entonces yo decía, yo no quiero ser monja y capaz de que voy a terminar siendo monja si me gusta mucho rezar, o sea, ese tipo de cosas de cuando era niña. Y después, ya más hacia la adolescencia, que tuve una crisis muy fuerte por una serie de eventos que ocurrieron entre mis 12 y 13 años, incluida la muerte de mi mejor amiga y algunas cosas que fueron muy fuertes, que me llevaron a conocer em, otras vías, ¿no? Desde la psicología, porque tuve un terapeuta maravilloso que logró sacarme una depresión. Esa fue mi noche oscura del alma, a los 13 años, ¿no? Mi noche oscura del alma. Y después, el empezar a explorar desde mi propia iniciativa,
pues linajes completos, ¿no? Como les decía, la toltequidad, la vía chamánica mexicana, que es maravillosa. Me tocó estar conviviendo con chamanes, ¿no? Desde muy chica y pues son procesos donde la mente se rompe. O sea, yo creo que ese es un poco el gran legado que te deja el rendirte a ciertos caminos, ¿no? Que ¿Cuál fue, sales de... cómo cambió tu visión espiritual a partir del enneagrama? ¿Hubo un cambio? ¿Se profundizó, se complementó? ¿Qué pasó con tu visión espiritual cuando conoces el enneagrama? yo pienso que al inicio tuve un proceso muy intelectual, sobre todo yo le diría los primeros 7, 8 años, fue muy intelectual porque a mí me gustan mucho los sistemas, me encanta entender las estructuras, me gusta incluso encontrarles los puntos débiles, como retarlas de esa manera, ¿no? Como, em, pues un poco como me pasaba también con otros sistemas y otras herramientas de personalidad. Entonces al principio fue muy intelectual, aunque yo ya, o sea, yo estaba también en otras cosas, ¿no? Pero cuando empecé a adentrarme y cuando empecé a tener el pulso de esta cosa, ¿no? Y empecé a leer sobre sus orígenes y empecé a conectar los puntos, que los 5 nos encanta, pero y especialmente cuando empecé a estudiar con Ross en Nueva York, esos entrenamientos me cambiaron la vida, o sea, fue muchas veces tener la sensación que cuando entraba al campo del eneagrama, a su campo energético, yo me sentía en casa, ¿no? Me sentía muy habilitada y ha sido muy bello porque nunca he sentido una ruptura entre mi camino espiritual y el eneagrama, es todo lo contrario, ¿no? Y desde que conocí a Mati, que es no solo mi pareja, sino mi compañero en el camino de la enseñanza del eneagrama y nosotros como discípulos y a veces como maestros, ha sido todavía más fuerte, ¿no? Mucho más fuerte. Digamos la mirada espiritual, la comprensión espiritual del mismo, ¿no? Talia, si tuvieras que nombrar una clave espiritual que cada eneatipo esté invitado a recordar, Mm, ¿cuál sería para cada eneatipo? qué buena pregunta. Claro, porque siempre vamos a tener las virtudes, ¿no? Como grandes, ¿Correcto? las virtudes y las ideas santas como faros. Sin embargo, ¿sabes? A veces cuando pones el faro demasiado lejos, así tipo la luna, ¿no? O una estrella, pues posiblemente te marque el camino, pero a veces no se siente tan cerca, ¿no? O sea, decirle a un uno que está llamado a la serenidad, posiblemente no sea como que va a decir, sí, dime cómo, ¿no? Em, Fíjate que ahora el trabajo que hemos hecho para las tríadas del alma me han hecho generar, ay, a ver si no me emociono, ya, mucha, Emocionate. mucha compasión por, por nosotros, por los humanos, ¿no? O sea, este trabajo que De hemos acuerdo. hecho ha sido bellísimo porque justo hemos tratado de romper la visión del eneatipo como la única vía o la vía más fuerte de entendimiento de uno mismo, ¿no? El eneagrama es mucho más amplio que eso, pero tienes toda la razón. O sea, cada punto en el círculo eh, es un camino por sí mismo. Cada punto en el círculo es un camino por sí mismo. Es más,
Hace rato me hiciste una pregunta. Voy a hacer un breve paréntesis sobre la pregunta que me hiciste de la parte espiritual o mi conexión espiritual con el enneagrama. Yo un día entendí que cada uno de nosotros está parado en un punto del círculo. Estamos transmitiendo, literalmente, como si fuera una transmisión así de la televisión o de... Estamos transmitiendo desde un punto específico del círculo. Ese círculo no estaría completo si faltara una persona, una sola expresión álmica. En toda nuestra cosmovisión humana, cada punto en el círculo es lo que completa la visión, toda la visión de la especie. Y nosotros estamos parados ahí, en un punto, transmitiendo desde nuestra experiencia hacia ese gran todo que es Dios, el creador, la energía primaria, nuestra visión, nuestra mirada, así de importante es nuestra vida. Porque lo que yo transmito es un regalo a todo el círculo, a toda nuestra especie. Si yo estoy transmitiendo o si yo le dejo el control al eneatipo que está justo en el punto donde yo estoy, ¿no? O por ahí cerca, que haga todo el trabajo, no va a proponer demasiado nuevo, ¿no? Va a hacer lo que sabe hacer y se va a perfeccionar porque siempre se sigue perfeccionando. Al final, si le dejamos el control, va a hacer lo que sabe hacer. Sin embargo, cuando nos atrevemos a mirar un poco diferente, cuando nos atrevemos a ir un poco hacia el centro, por ejemplo, ¿no? Y voltear a ver todo lo que hay ahí, conectamos con lo demás. Estamos conectados todo el tiempo, simplemente descubrimos que estamos conectados con el resto de la información de todo lo que ese círculo contiene. Ese es un poco, entonces, yendo a tu punto sobre el mensaje espiritual de cada eneatipo, em, y hablando yo personalmente desde el trabajo que hemos hecho justo para develar un poco em, la propuesta individual de cada punto en el círculo desde esta mirada espiritual, a mí me parece que el uno definitivamente sostiene un eje moral. Es decir, en el uno está anclada, es como el yin y el yang para mí. Es decir, es donde la dualidad toma forma, toma postura. Y en esta vida está bien tener una postura. Lo que hay que revisar es qué tanto me vendo yo en mis propias creencias de lo que es bueno y malo. En lugar de, lo diría así, en lugar de abrir o sea, dejar de sostenerlo desde la mente y las creencias para hacer una conexión real de la mente y el corazón y dejarme guiar por el corazón en ese eje moral, no solo por lo que creo y lo que juzgo y lo que yo pienso que debe ser, ¿no? Entonces, para mí que el uno está llamado a saber que hay una ira sagrada, que hay una ira sagrada que tiene que ver como enseñanza sufi primaria, el que no tenemos permiso de romper corazones, ¿no? No tenemos permiso de romper corazones. Ese debe ser nuestro principal eje moral. Súper, ya entrado en gastos, dale la vuelta completa. Eh, el 2 para mí, el 2 es el gran sostenedor de espacios. Para mí que el 2 en lugar de estar invitado a, a generar constantemente deuda, ¿no?
desde su creencia de generosidad ilimitada em, y de poder de salvación, ¿no? Para mí que el 2 está invitado a sostener espacios, a dejar que los otros encuentren la vía de su propia salvación y amarlos como son, no como quisiera que fuera, ¿no? Muy Y yo bien, creo que el 2 tiene esa fuerza interna. Los dos tienen la fuerza interna de sostener a otros sin muy intervenir. bien. Ahora, el 3. El 3 sin duda alguna, para mí es el lente de lo auténtico. Es digamos, como es el que sostiene la máscara, ¿no? Es para mí el 3 es el nodo donde sostenemos la estrategia, es nuestra gran excusa, lo voy a decir así. El 3 es la gran excusa de por qué delegamos al ego la respuesta constante, ¿no? Delegamos a la estrategia del eneatipo, eh, pues sí, el hacerse cargo de nuestros miedos, ¿no? Para mí el 3 está llamado, la llamada del 3 es hacer tú sin pedir disculpas, hacer tú mismo, atreverte a ser tú mismo. Y obviamente tiene mucha responsabilidad. Hay una gran responsabilidad en ello. O sea, no solo es, voy a ser yo mismo y voy a hacer lo que quiera, ¿no? Sino cuál es realmente la expresión de mi ser real y darme permiso de ser yo mismo. No importa qué, ¿no? No importa qué. Cada quien tiene una medida del éxito, pero nos venden muchos cuentos. Nos Ok, venden muchos cuentos. Sin embargo, cada uno, si nos conociéramos realmente, sabríamos cuál es nuestra medida del éxito. saltemos al 4. El Pasemos al 4, 4. sí, o sea, para mí el 4 es lo que tiene es la semilla creativa. Es decir, y lo voy a poner así, ¿no? Desde nuestra mirada en las triadas del alma tiene que ver con que el 4 propone a todos los humanos, no solo a los eneatipos 4, a todos, que cuando enfrentamos con valentía nuestro propio proceso de victimización, la forma en que nos victimizamos, la forma en que construimos una narrativa para terminar nosotros siendo las víctimas de todo, ¿no? Cuando podemos sostenernos por encima de eso, entonces podemos realmente proponer algo nuevo, algo diferente. Podemos entrar en el ente creativo, podemos reencuadrar, podemos... esa es la diferencia real. O sea, para mí no es solo ser original, ser auténtico, ser súper diferente, ¿no? Que es un poco sino desde qué lugar estoy yo abordando lo que me sucede en la vida y qué espacio le doy en esta situación cualquiera, ¿no? O sea, que para nosotros lo ponemos como cuando yo logro salirme del me pasa a mí, del otra vez me pasó y siempre me pasa y todo el tiempo, ¿no? O sea, y siempre me encuentro el mismo tipo de hombres y siempre, ¿no? O sea, es como cuando yo logro ir por encima con mi presencia en mí y cambio mi lente y digo, ¿qué tal si esto está pasando para mí? Entonces ahí algo pasa, ahí la mirada cambia. Y para mí esa es la gracia del 4, que cuando me libero de mi estado de victimización,
puedo ver las cosas de diferentes perspectivas y puedo crear lo nuevo. Maravilloso. Bueno, el que sigue te va a costar mucho trabajo, va a No, tener que sí. pensar mucho. Ay, para mí, es que, ¿qué te puedo decir? O sea, el eneatipo 5 para mí tiene la misión espiritual de romper la mente, de romper su propia mente, porque el 5 vive en la polaridad de lo que no me gusta y de lo que no prefiero, ¿sabes? Ese es nuestro gran statement en la vida, reconocer perfectamente lo que no me gusta y lo que no prefiero y lo que no quiero. Porque somos, mira, esta cosa, neocórtex, es un impresionante sensor de peligros y de miedos y de cosas, ¿no? Que para el 6 son ciegos, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros los identificamos, los deshebramos, sabemos perfectamente de qué va todo, según nosotros, ¿no? Entonces, para un 5, los 5 estamos llamados a todo el tiempo tener la curiosidad, cuestionar a esta mente y decir, ¿realmente esto no lo prefiero? es real que esta historia como me la estoy contando existe? ¿Es esa la única posibilidad? Y es que recordemos, 4 y 5 es el piso pélvico del eneagrama. O sea, estamos hablando de el existencialismo emocional y el existencialismo intelectual, ¿no? Así como el 4 tiene que retar, ¿no? Su proceso de tomárselo todo personal, ¿no? Todo personal. El 5 tiene que retar esta mente que se cree superpoderosa, ¿no? Y que por cierto está por encima de todos. Entonces, Muy, para mí esa es la misión del 5. muy bien. Vamos ahora Al al 6. 6. Y prepárese en los 7 por ahí si hay algún 7, no sé si hay algún 7 por acá. Vaya preparando. Entonces, a ver, el 6. El 6 para mí que siempre va a estar llamado a la fe, siempre. El 6 y todo, o sea, y estoy hablando de todos en todos, ¿eh? O sea, no solo los eneatipos 6. A lo que voy es, son los llamados espirituales de cada eneatipo porque son los llamados espirituales de todos. O sea, algo nos compete a cada uno en cada punto, ¿no? Especialmente en el que estamos ahí como súper fijados y sobreidentificados, pero en todos existe. En el 6 estamos llamados a rendirnos, a aceptar que, que esta vida es densa, que esta vida no va a ser fácil, ¿no? Que hay placer y hay dolor y que no podemos dejar ninguno de lado. Es decir, para mí ese es el estado del ser. O sea, yo lo veo literalmente anclado a la postura del salat, ¿no? Es, estoy con mi frente al piso rendido ante la realidad, porque no hay otra realidad más que esta realidad y porque confío plenamente en que estoy siendo sostenido. Esa, esa esa energía de ser sostenido es una vivencia única en el camino espiritual. Es fundamental para cualquier persona y en especial para cualquier eneatipo 6. El fruto es la confianza, no es la práctica la confianza. La práctica es la rendición. Ay, te quedaste en mute, pero supongo que me dices que al 7. Llegamos al 7. Claro.
Y el 7 está del otro lado del 5, ¿no? Es decir, en nuestras triadas lo tenemos también así puesto, en las triadas del alma. El 7 tiene que romper también su mente, pero justo al otro lado, ¿no? Es decir, hay que retar a esta mente que me dice que justo esto es lo que prefiero, lo que me encanta, sin lo que no puedo vivir. Es decir, es retar las narrativas que me hacen creer que eso es exactamente lo que deseo, que eso es exactamente lo que me va a hacer sentir pleno, lleno, sin ningún problema, sin ninguna aflicción, ¿no? Y ahí tienes el otro lado. Entonces, realmente esto es lo que prefiero, realmente esto es lo que... Es decir, no puede haber gozo en algo que no prefiero. No puede haber dicha, placer, éxtasis incluso en aquello que surgió de la contracción y el dolor. Nuestra vida nació así, nuestra propia vida nació así. Y yo creo que ese es el gran reto del 7, ¿no? Saber que nos parimos en esta vida una y otra vez y que conlleva un proceso fuerte, ¿no? No solo de embarazo y de a veces velarnos, ocultarnos, estar solos y después pasar por literales partos, ¿no? Empujarnos de nuevo a la vida. Súper. Bueno, te quedan dos. Dos, el 8. Ahí va el 8. El 8, el 8 creo yo que su camino es entender su necesidad de proteger, es decir, para mí es simplemente entender la fuerza de la vulnerabilidad, que el más fuerte no es el que domina, el que controla, el que somete, Vulnerable, sino el más vulnerable. sino el que logra ser receptivo, ¿no? Y ponerse en el espacio de la vulnerabilidad, muchas veces con el miedo que eso conlleva. He conocido ochos que han aprendido a habitar el espacio de la vulnerabilidad y han pasado cosas increíbles para ellos, ¿no? Es más, te puedo decir, se sienten mucho más fuertes y es una invitación para todos, porque no solo los que tenemos flecha al 8, sino que en cualquier momento cualquiera puede entrar en una ira ego expansiva ilimitada, ¿no? Pues, Y de pronto poder simplemente visionar que muchas veces no va a ser forzando, sino al contrario, sosteniendo y comprendiendo, sosteniendo y escuchando, como puedo habilitar y la fuerza que conlleva eso, ¿no? De inicio, el amor que fluye, ¿no? El amor que fluye cuando los otros se sienten escuchados, cuando los otros se sienten como abrazados, ¿cómo se podría decir? Como incluidos. El 8 diga, para mí que es el de los grandes proyectos, es como el visionario, ¿no? Ese visionario que todos llevamos dentro. El problema del visionario que llevamos dentro es cuando quiere someter y armar su visión a costa de los otros, ¿no? Aunque los otros no quieran. Entonces, mm, mm. muy bien. Y ahora, para Y el finalizar, 9. el 9. Ah, caray. Uf. El 9, evidentemente el 9 es el punto de la comprensión de la no separación para mí.
Es decir, la no separación nunca, nunca puede venir del miedo. Nunca. La no separación real surge el amor. Solo el amor puede sostener todo junto. Y suena romántico y suena poético, pero la mirada del 9 desde el ego, ¿no? Sería, ¿qué tengo que hacer para que esto no se desarme? ¿Qué, o no hacer, ¿no? ¿Qué tengo qué cosas de mí tengo que abandonar para no provocar esta separación? Para no sentir la fragmentación, el dolor tan profundo de todo esto que está fragmentado, el dolor profundo de no poder ser eh, almas cohesionadas, ¿no? O al menos esa sensación. Y para mí que el 9 está llamado a la participación. No solo, no es solo la sensación de que todos somos uno, de que todo está unido, de que, sino al contrario. Mientras más me involucro, mientras más participo, mientras más logro entrar a lo que he sido llamado, ¿no? A los grandes dramas de la vida, a los conflictos, ahí es cuando realmente me doy cuenta que no estoy separado de los otros, porque eso es lo humano, eso es lo que nos compete, no esta perfección rosa de estar todos agarraditos de las manos, ¿no? Entonces, el 9 es el gran sostenedor de la ilusión para mí. Muy Entonces, salir bien. de la ilusión es eso. Es decir, estoy convocado. La vida es propuesta. Justo antes de entrar a este webinar yo te decía, la vida es propuesta, constante. Entonces, hay que tomar, ¿no? Hay que tomar. Llevamos una hora, el tiempo se Sí. ha pasado. Tengo muchas preguntas y lo único que se me ocurre es que necesitamos una segunda parte, porque Bueno, hay algún tema, hay una pregunta que tengo que hacerte y no quiero que se responda a la carrera porque no vale la pena desperdiciar algo maravilloso y es lo de las triadas del alma. Te lo mencionaste varias veces y que amerita una segunda parte. Ya hablaremos tú y yo en privado si lo hacemos el próximo mes para que sea consecutivo. bueno. Esto que acá es un ejercicio absolutamente hermoso. Hay dos cosas que yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo y es el eneagrama vivencial y el eneagrama lejos de los estereotipos que Ujú. tanto mal nos hace al final. Sí. El fin de semana pasado se cumplió un sueño y fue que estuve en un retiro con el padre Andrés Tocalini. Estuvimos 3 días donde hubo cero teoría. La primera vez que estoy en un retiro de 3 días que promociono, que dirijo, que facilito, donde hablamos cero teoría. Fueron 3 días de prácticas espirituales, danza, rituales, 3 días completos sin nada. Llevamos nuestros computadores por si acaso, nunca los prendimos, no prendimos, fueron 3 días absolutamente maravillosos. Y hoy estar hablando una hora contigo y dedicarle gran parte de esa hora a este recorrido que acabamos de hacer por el enneagrama, sin estar hablando de esos estereotipos y eso en que se convierte muchas veces el reduccionismo del enneagrama, me parece Mm. absolutamente maravilloso. Sin To- embargo, sí tengo una pregunta que me gustaría hacerte. Vengo también desde hace un tiempo hablando de la diferencia entre lo que es el autoconocimiento y la transformación personal.
Mm, Son dos cosas muy diferentes. sí, Es claro, es evidente, no conozco, parece que es difícil encontrar una herramienta más poderosa para el autoconocimiento que el eneagrama. así es. Ujú. Y es válido que las personas que abordan su trabajo con el eneagrama utilicen el autoconocimiento para el desarrollo, la realización personal. Perfectamente válido. Sin embargo, hay una oportunidad muy grande y es, vamos más allá. Es decir, pasemos al siguiente nivel, si lo podemos llamar a eso. Vayamos a algo más profundo, vayamos a la transformación personal. Sí. Entonces, la pregunta que yo quisiera hacerte es, ¿qué le diría a alguien que o apenas empieza con el enneagrama o ha estado centrado en el autoconocimiento, ¿no? Y siente el llamado de ir más allá, porque hay Mm, que sentir ese llamado, si no lo siento, sí. pues complicado. Entonces, ¿qué le dirías a una persona que recién llega al enneagrama o que lleva muchos años concentrado en el autoconocimiento y no ha dado el siguiente paso? Bien. Uf, qué buena, ¿no? Qué buena pregunta. Yo no contrapongo lo que tú dices, pero desde mi experiencia, mi propia experiencia de vida, pero también viendo a otros, ¿no? Caminar el camino. Para mí la conciencia siempre es expansiva, siempre. Aún la persona que nunca estuvo en ninguna terapia, con ningún maestro, yendo a la iglesia todos los domingos, es decir, en su propio, es más, muy a lo hellingeriano, en su línea de conservación completa, ¿no? Sin ningún grado de exploración más que vivir su vida como le vino así, yo creo que no muere igual. Es decir, para mí la conciencia es un regalo porque es expansiva. La experiencia, y ahí es donde yo quisiera centrarme, Germán. La experiencia es el gran maestro, no la teoría, no lo que sabemos, no el libro que leímos, no la parte intelectual, aunque a mí me parece muy importante. La experiencia es el gran maestro, es la materia prima con lo que jugamos. El nivel de contemplación que tenemos sobre la experiencia es lo que marca la diferencia. Y entonces ahí hay algo con lo que, por ejemplo, con mis coaches, cuando estoy trabajando con la herramienta Enneagrama con ellos, yo me enfoco mucho en la experiencia, en esa materia prima, porque eso es realmente lo que la vida nos regala a nosotros, las cosas que vivimos. Y sirve mucho tener intelectualmente cosas en la cabeza, conceptos, pero hasta que no los pasamos por la experiencia, no toman un sentido de realidad y vida. Algo que yo he aprendido en mi camino es que sé mucho más de lo que yo misma he podido hacer vida, ¿no? De lo que he escuchado, leído de mis maestros, de las cosas que me han tocado profundamente el alma al escucharlas, al danzarlas, al... Tengo la impresión de que es tanto y que yo he podido hacer tan poco, ¿no? Con eso. Y aún así sigo viendo que solo aquello que logra tocar tierra en el plano de lo experiencial es lo que habilita el camino del regreso. Mira, te voy a poner un ejemplo. A lo mejor es un poco burdo, pero
la experiencia mística por sí misma, la experiencia mística, algunas personas que hemos conocido ese estado, ¿no? Yo te podría decir, es más fácil regresar a él cuando lo has vivido, cuando lo has descubierto, cuando lo has experimentado, que cuando lees a Santa Teresa o a San Juan de la Cruz, que puede ser muy emocionante y muy bello, pero si tú no lo has sentido, el vivo sin vivir en mí y muero porque no muero, si no lo has sentido en tu carne, es difícil regresar ahí. Entonces, quisiera hacer ¿sabes? El autoconocimiento tiene que ver con tener herramientas, ¿no? Herramientas para saber de qué voy. Y yo estoy de acuerdo contigo, no he conocido otra cosa como el eneagrama, yo le diría como a una grandes atajos a las grandes verdades de mi forma de responder, ¿no? De mi forma de actuar, de lo que llevo dentro. Pero si no he logrado hacer de ese conocimiento una intención de vida, no va a pasar mucho más que saber que mi pareja está al eneatipo y mis papás y yo insisto que eso también ayuda, eso también transforma, aunque sea algo, una mirada diferente, ¿no? Sin embargo, sí estoy de acuerdo contigo que cuando ponemos la intención en la transformación, es decir, como una práctica de vida, un compromiso real. Ahí es donde se activa el ente de la responsabilidad. Ya no es solo conciencia, que es lo que yo decía al principio. Ya no solo soy consciente de ello, ¿por qué? Porque intelectualmente lo he habilitado, sino que ahora soy y me siento responsable de integrarlo en mi persona. Y yo he descubierto eso, o sea, es el estado de la presencia, del darnos cuenta, del estar aquí ahora, que todos los linajes lo dicen de una u otra forma, todos. Nada de nada. Todos van ahí, tiene que ver con atrevernos a vivirlo. ¿Sabes qué? Me estoy divorciando, pon tú, me estoy divorciando. Sí hay una diferencia enorme cuando vives un divorcio en presencia, cuando lo vives como el ego da. Sí lo hay. Ah, es que va a doler más, seguro va a doler más. O sea, si estás ahí respirándolo, ¿no? Todos los días, sabiendo la bronca que traes encima y que aparte tu respuesta tiene una consecuencia real en este plano de la realidad. Sí, sí hay una diferencia cualitativa, pero es un compromiso, es una responsabilidad de decir, esto lo estoy viviendo y no, incluso, bueno, ya en egoconciencia decimos, lo estoy co-creando a ese nivel, lo estoy co-creando con la vida, porque la vida trae la propuesta y yo propongo desde mi ser individual, desde mi alma, mi respuesta. Ahí toca tierra. Muy bien. Quiero invitarlos a que hagamos un cierre muy especial y ahí le voy a pedir a Oscar, que no le va a costar trabajo, a Eduardo, que tampoco le va a costar trabajo, y por supuesto que la última palabra la dirá Talia, y es un pensamiento de Rumi para cerrar esto. El mío es, no eres una gota en el océano, eres el océano entero en una gota. El poeta del amor, Jalaluddin Rumi. ¿Quién se anima? Cualquiera de los aquí presentes. Don Oscar, don Eduardo, sé que lo están buscando ahí, no en su cabeza, sino en su corazón. La puse alta. A ver, don Oscar, ¿la encontró? Animémoslos, Talia. ¿Cuál sería el pensamiento
tuyo de Rumi que utilizarías para cerrar esta agradable conversación que hemos tenido? Más que agradable, esta profunda conversación que hemos tenido. Mm, bueno, de hecho, justo ahora que hemos presentado las triadas del alma, cerramos con una frase de Rumi que para mí, bueno, esa frase me ha acompañado tantos años y ha tenido tantos significados en diferentes momentos, pero dice, más allá del bien y del mal, it's a landscape, hay un paraje, ¿no? Más allá del bien y del mal, hay un lugar, hay un paraje. Ahí nos vemos, dice Rumi, ahí nos vemos. Y después dice, porque el mundo está cansado, es como el mundo está lleno de palabras, está lleno de tantas cosas, ¿no? Pero justo, ay, no la tengo que buscar porque no la sé de memoria, pero me encantaría decírselas. Búscala mientras yo leo Sí, aquí algo que nos ha compartido Isfahan, querido sí, Osvaldo. Dice, no te sientas solo, el universo entero está dentro de ti. wow, sí, bellísimo, Germán, sí. Oscar, bien, yo sabía. sí, no exactamente de Rumi, pero esta frase me encanta mucho y es, en la eternidad éramos. Mm. Al nacer comenzamos a existir. Existir es ser en el tiempo y al morir dejamos de existir, pero no dejamos de ser. Somos seres espirituales teniendo esta aventura terrenal. Súper. Yo sabía que ibas a acompañarnos con algo maravilloso y profundo. Gracias, Osquita. Eduardo, ¿tú conocías a Talia, Eduardo, tú que estás en México? No, no tenía el gusto. No, yo tampoco, pero ya nos conocemos, Eduardo. Sí, yo vivo en León. Ah, qué bien, qué bonito. Em, Responde a toda llamada que excite tu espíritu. Que ese Maravilloso. corazón, esa palabra, esa circunstancia, eso que llega a ti, si tu espíritu brinca, si tu espíritu vibra, responde. Responde porque eso es para ti y está contigo. Maravilloso. Bueno, ¿encontraste, Talia? Sí, sí, la encontré. La dije casi, o sea, me faltó la última parte. Dice, más allá de las ideas del bien y el mal, hay un valle. Te encontraré allí. Cuando el alma se recuesta sobre ese césped, el mundo está demasiado lleno para hablar de él. Ideas, lenguaje, hasta el término uno y otro, pierde todo sentido. Maravilloso. Bueno, como sabía y esperaba, esta conversación ha sido espectacular y es apenas el inicio. Muchas gracias a quienes respondieron a esta invitación y si alguna vez hace un tiempo tenía dudas si este enfoque experiencial, vivencial, espiritual del enagrama era el camino, hoy más que nunca estoy convencido de ello. Y cada vez me reafirmo más en esto, en todo lo que me gusta, quiero hacer y lo he asumido como un sentido de vida. Y sentirme acompañado por personas como Oscar, Eduardo y Osvaldo, personas que me acompañan y me apoyan en esto, es inmensamente
gratificante y me llena de mucho más entusiasmo para que con ese regalo que me has dado hoy desde la visión del 8 de tener visión en grandes cosas y que se salgan de esos parámetros a veces que nos limitan. Y el eneagrama está llamado a tener una expansión y sé eh, que tú lo estás haciendo con tu compañero y pareja, que espero también tenerlo un día por acá. Entonces, gracias, Totalmente, Talia, por sí. tu generosidad de estar acá y con muchos sueños de podernos encontrar en este camino y compartir esta visión transformadora de lo que es el eneagrama, como más que un camino, como algo que nos permite ser coherentes entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, en la manera como vivimos. Entonces, espero que podamos definir muy pronto cuándo será la segunda parte, donde nos puedas hablar de las triadas del alma, que sé que es algo absolutamente maravilloso y hermoso que vale la pena conocer. Entonces, a todos ustedes, muchas gracias. Esto va a quedar, está siendo grabado. Lo voy a compartir más tarde y luego, como es habitual, está en el canal de YouTube de Humanizarte Digital. Igual compartiré el link para que quienes quieran verlo desde un principio y quienes quieran compartirlo con otras personas. Talia, un abrazo inmenso. Muchas gracias. Gracias, Germán. Gracias a todos por escuchar esta mirada. Es solo una mirada más, ¿no? Gracias por abrirme el espacio. Una mirada desde el corazón, sin lugar a dudas. Eso sí. Bueno, muy bien. Hasta luego, Gracias. Bonita noche. igualmente. Hasta luego. Gracias. Gracias.